Bienvenidos, mis compañeros Ednalicet Puentes, Dina Alejandra Rivera y quienes habla Berta Rocío Cortés, estudiantes de Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESID. Presentamos para la asignatura Perfil del Docente una reflexión sobre las características del perfil docente en la actualidad. Para mencionar esas características del perfil docente se debe ir más allá de definir un listado de las capacidades y competencias que identifican la formación. Se necesita reflexionar en los elementos desde todos los puntos, desde todos los niveles de desempeño que en un contexto real favorece la resolución de problemas educativos. El docente requiere estrategias nuevas, vinculación en lo digital, experiencias y conocimientos que le ayuden a dar respuesta a los diferentes interrogantes que se presentan en su diario vivir, ya que la manera de aprender y enseñar ha sufrido un cambio radical. Les voy a hablar sobre las habilidades comunicativas. Estas son el medio entre el docente y los estudiantes. En nuestra labor docente se debe manejar todos los elementos que tienen gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste pueda transmitirse de forma significativa. Y las habilidades comunicativas son las que posibilitan al docente actuar utilizando específicamente medios lingüísticos de acuerdo a las necesidades del contexto. Pero por ello comunicar se convierte en un arte, debe ser aprendido y practicado, y en el aula se presenta de forma verbal y no verbal. Comparto con ustedes dos datos interesantes. El primero es sobre las primeras manifestaciones de comunicación que surgió en la época paleolítica, donde las representaciones se hacían a través de dibujos. Esto realmente sirvió para fortalecer a las personas como grupo social. El otro es sobre las habilidades comunicativas que la ONU se ha manifestado, hablando sobre el analfabetismo en la población mundial, que es un problema que recorta los derechos básicos de las personas. Las principales habilidades comunicativas de un docente son hablar, escuchar, observar, socializar e innovar. Hablar es la relación comunicativa más usada en las personas. Es fundamentalmente para poder transmitir lo que queremos. La comunicación oral expresa nuestra manera de ser, nuestro pensar, sentir, utiliza elementos que nos llevan a hacerlo cada día mejor. El lenguaje y las conductas no verbales del profesor y los estudiantes son mediadores para el intercambio de información. Esta habilidad es básica para el docente, ya que de acuerdo a cómo yo diga las cosas, el tono de voz que use, las palabras adecuadas que utilice, va a hacer que el docente tenga un nivel de confianza ante la comunidad educativa y credibilidad. Es decir, de acuerdo a cómo yo me exprese y la información que yo quiera transmitir va a ser recibida de forma asertiva o negativa. Escuchar facilita el diálogo constructivo, requiere tener actitud y disposición consciente para oír. Escuchar es otra habilidad importante, ya que muchos estudiantes van al colegio con un propósito y es que los escuchen. Ven en el docente la posibilidad de expresarse y de contar parte de su diario vivir. Por tanto, escuchar es una habilidad que va innata con el docente. Innovar es modificar elementos básicos para mejorarlos bajo un proceso creativo. Innovar nos ha tocado siempre a los docentes. Por ejemplo, durante esta pandemia del COVID-19 hemos tenido que innovar en diferentes procesos tecnológicos para poder continuar con los procesos académicos, ya que nos encontramos aislados. Pero innovar no solo se queda en lo tecnológico, sino en la forma como yo llego a los estudiantes, como yo transformo mi aula, cómo expreso los elementos que utilizo para motivar principalmente al estudiante. La innovación va ligada, considero, a la motivación del estudiante. Observar en referencia a adquirir e interpretar información en acontecimientos, situaciones especiales de su contexto académico. Observar es fundamental. Por ejemplo, me desempeño en primaria y considero que la observación es básica para acercarme más a mis estudiantes. Por medio de la observación puedo conocer diferentes situaciones que se dan en el aula, pero adicionalmente puedo conocer a mis estudiantes y su contexto real o familiar. Por último, la socializar tiene una estrecha relación con el desarrollo cognitivo y los aprendizajes que se van a realizar en la escuela. Socializar hemos visto que es fundamental en la escuela. A través de esta pandemia o después de toda esta pandemia nos hemos dado cuenta que uno no solamente iba al colegio a desarrollar procesos académicos, sino a socializar. Y en este momento a los docentes y a los estudiantes nos está haciendo mucha falta el ir a socializar. Es decir, para los docentes nos hace falta tener el contacto con los estudiantes, a los estudiantes les hace falta tener contacto con sus compañeros y a nosotros también nos hace falta tener ese contacto con nuestros pares, con nuestros compañeros docentes.
Socializar es fundamental para el desarrollo académico. Hemos tenido que reinventarnos de otra forma para continuar los procesos académicos, pero definitivamente el proceso de ir al colegio y estar con estudiantes y con los compañeros es fundamental para seguir creciendo como docente y como persona. Gracias por su atención. Los dejo a continuación con mi compañera Lisette, quien les va a hablar de gestión de la evaluación y metodología docente. Cordial saludo, soy Lisette Puente Serrán y a continuación vamos a hablar de algunas características del perfil del docente en la actualidad. Miremos sobre la gestión de la evaluación, la cual es bastante importante debido a que responde a un proceso de planificación, de implementación y de valoración, donde evaluar requiere de hacer un análisis continuo y formativo, el cual debe llevarnos a implementar o a diseñar estrategias de mejora y a crear resultados. En palabras de Jimeno Sacristán, evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual una o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de materiales, de docentes y de un programa curricular reciben la atención del que evalúa. Se analiza y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio relevante para la educación. La evaluación es aquel proceso que nos lleva a la reflexión. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es especificar el tipo de aprendizajes que deseamos promover desde las diferentes asignaturas. Esto dicho en palabras de Fernández. En la figura 2 vamos a mirar algunos objetivos o algunas temáticas que debemos plantearnos para enseñar en el aula de clase, aparte de lo estipulado en el plan curricular. Por ejemplo, resolver los problemas de la vida cotidiana, procedimientos, destrezas intelectuales para utilizar y aplicar conocimientos, desarrollar comportamientos sociales, intereses y afectos en relación con los objetivos y las situaciones. Los aprendizajes se deben expresar a través de los objetivos educativos. Esos objetivos educativos deben cumplir con unos requisitos o condiciones para las prácticas evaluativas. Encontramos entonces ofrecer situaciones que favorezcan la evaluación, formar a los estudiantes, se evalúa para mejorar, se valora lo que se tiene y lo que hace falta, se contrastan las valoraciones, es decir, que tiene que haber un proceso de comparación, siempre se basa en evidencias, debe ser global, es decir, responder a conocimientos, habilidades y actitudes. Debe basarse en criterios conocidos. Debe ser constante, correcta y ética. La eficacia de la evaluación depende en buena parte de que se prepare asertivamente, decidiendo cómo se recogerá la información. Esto es dicho en palabras de Fernández. Algunas técnicas son los exámenes orales, las pruebas escritas, las pruebas objetivas tipo test, mapas conceptuales, el trabajo académico, las preguntas, el diario, el portafolio, el proyecto, la resolución de problemas, la resolución de casos, el ensayo, el debate y la observación. Lo cual nos lleva ahora a revisión de la metodología docente, que en palabras de Miguel es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción, organizados y secuenciados de forma coherente, llevándonos a objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, los cuales nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de una tarea educativa.
A continuación, vamos a hablar de algunos métodos y que están clasificados en enfoques. El enfoque didáctico para la individualización nos lleva a una enseñanza programada y a una enseñanza modular, es decir, a la utilización de guías y de talleres. El segundo enfoque, el enfoque de la socialización didáctica, en donde encontramos la lección tradicional, el método del caso, la enseñanza por centros de interés, el seminario, la metodología del aprendizaje cooperativo. Y en tercer lugar, encontramos un enfoque globalizado, donde están los proyectos de aula, la resolución de problemas, la simulación didáctica, las obras de teatro, técnicas grupales, foros, debates y las lluvias de ideas. Hay muchísimos métodos más que se utilizan en el aula de clase. Esta es una breve clasificación. Gracias por su atención. A continuación los dejo con mi compañero Dean Alejandro, quien les va a explicar más acerca de este enfoque. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de bilingüismo en la educación colombiana. En el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional diseña el Programa Nacional de Bilingüismo y estipula los lineamientos y objetivos para su implementación en el país. En el libro Bilingüismo en Colombia 2013 nos menciona que una de las expresiones más importantes de capital humano es el bilingüismo. Por esta razón, en Colombia la importancia del inglés se refleja también en la implementación de políticas incluyentes para los sectores con más bajos recursos. Java 2013 menciona que existen diversos estudios que demuestran el efecto de la consolidación de un idioma y el dominio de lenguas extranjeras sobre el crecimiento económico. El Ministerio de Educación establece vínculos con el Programa Nacional de Bilingüismo no solo con el propósito de modificar las competencias bilingües, sino también las de fortalecer la calidad educativa. Colombia desafortunadamente padece de una carencia en docentes con certificación en el manejo de inglés, y uno de los motivos de esta carencia es que no hay suficientes estímulos para aquellos bachilleres que decidan o se enfoquen por estudiar una lengua extranjera, sobre todo aquellos que adquieren un sobresaliente desempeño en el manejo de esa lengua. Barón 2010 nos menciona los recién graduados en programas de educación ganan en promedio salarios que son 28% menores a los recién graduados o egresados en otras carreras, en el caso de economía, administración y contaduría, y casi 40% menores que los de ingeniería. En gran medida los resultados son el reflejo de la carente calidad docente, que a su vez influye en el rendimiento académico. Además, este es un sector poco atractivo para los nuevos profesionales, porque desde el punto de vista económico la remuneración es comparativamente deficiente. A nivel de continente, a nivel de región Suramérica, Colombia se encuentra en unos niveles muy bajos, y eso se ve reflejado en diferentes pruebas como las del Estado, en este caso de las ICFES. Junto a las observaciones de Java y el Ministerio de Educación, demuestran que los retos respecto al bilingüismo en Colombia aún son enormes, debido a que los niveles de inglés de los estudiantes son relativamente bajos. Vamos a enfocarnos a la institución educativa María Auxiliadora, donde se hizo un diagnóstico acerca del programa de bilingüismo. Para iniciar, formulamos la siguiente pregunta: ¿cómo está la institución educativa en cuanto al bilingüismo y al reto de manejar una segunda lengua? Entonces, se hace un diagnóstico, se hace un análisis de la institución, de la implementación del programa de bilingüismo en la institución educativa, y se llega a la siguiente conclusión. Entonces, son varios los aspectos que se deben mencionar para hacer este análisis.
En primer lugar, la formación docente, continuado por la malla curricular, que debe estar actualizada, observar los recursos con los que se cuenta para enseñar, la planeación, la aplicación de estrategias de enseñanza de acuerdo con cada docente, los resultados de las pruebas de estado y la caracterización de los estudiantes. Todos estos elementos se deben tener en cuenta para hacer un análisis de cómo se está trabajando el bilingüismo en la institución educativa. Los docentes son docentes jóvenes, preparados, capacitados y que están interesados en implementar de la mejor manera estrategias que le permitan transmitir los contenidos y que se establezca un aprendizaje significativo en el manejo de una segunda lengua para los estudiantes. Constantemente motivan implementando estrategias didácticas y lúdicas que les permitan incentivar a los estudiantes a aprender una segunda lengua de la manera más idónea y pertinente. Bueno, ya para concluir esta presentación referente a las habilidades comunicativas, a la evaluación y al bilingüismo en el contexto de la educación colombiana, debemos resaltar que el docente juega un papel fundamental en el manejo de sus habilidades comunicativas, en el uso de herramientas o elementos que le permitan fortalecer y potencializar la comunicación hacia sus estudiantes para poderles transmitir un aprendizaje significativo que deje huella en sus vidas. Que la evaluación se convierta en un espacio para reflexionar y analizar el quehacer docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje, de que los estudiantes hagan una autoevaluación de su proceso de aprendizaje y que nosotros también como docentes podamos evaluar nuestro trabajo para mejorar las posibles fallas que se puedan estar cometiendo. Por otro lado, el bilingüismo indudablemente es importante para toda la población estudiantil, en donde estudiantes y docentes nos capacitemos de la mejor forma para poder proyectarnos como un país en donde se pueda hablar y se puedan manejar dos lenguas de una manera adecuada que permita avanzar en este ítem en el cual aún estamos en deuda. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Que tengan un buen día.